En este parcial lo que vamos a ver va a ser el capítulo 13 del libro de Stuart de cálculo multivariable. Lo vamos a tomar como libro de texto porque pues, ya no vamos a estar tanto tiempo dentro de clase. El capítulo 13 comienza en la página 863, ¿de acuerdo? Tenemos funciones vectoriales, ¿sale? Dentro de las funciones vectoriales, lo que sucede es que ahora para cada vector, y en general vamos a trabajar vectores de tres funciones, lo que tenemos es que ahora van a estar formados, en lugar de tener dentro un numerito aquí en la entrada de X, de Y y de Z, lo que tenemos van a ser funciones, ¿de acuerdo? Estas funciones van a ser de una sola variable. En general, la variable que se utiliza para parametrizar va a ser t, ¿de acuerdo? Luego, entonces, ahora vamos a tener vectores que en realidad van a cambiar conforme, que van a tomar un valor, dependiendo de un valor de t, y van a cambiar o van a ser parametrizados por una variable, ¿de acuerdo? Y a estos vectores lo que vamos a hacer es, pues aplicarles todas las propiedades del cálculo diferencial, ¿de acuerdo? Y son bien simples. La primera propiedad que nos está pidiendo es entender el concepto de límite. Los límites, si ustedes ya aprendieron a calcularlos, son muy sencillos en este caso. ¿En qué sentido? Si yo quiero calcular el límite de una función vectorial, es decir, si quiero calcular el límite de un vector cuyas entradas son funciones, pues simplemente calculo el límite de la primera entrada, el límite de la segunda entrada y el límite de la tercera entrada. ¿De acuerdo? Si los tres límites existen, pues existe el límite de la función. Si alguno de los límites no existe, supongamos que este límite no existiera, pues con uno de ellos que no exista, ya no existe el límite de lo que es mi función vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, para que el límite exista, necesitamos que que tanto el límite de la primera entrada como el de la segunda y el de la tercera existan, ¿de acuerdo? Luego entonces lo único que se hace es calcular el límite entrada por entrada. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Y calculamos límites de cada una de las funciones. Todas estas funciones son de una variable, entonces en principio deben de poder calcularlos. Si no pueden calcular el límite de una función vectorial, pues lo que tienen que hacer es aprender o revisar sus notas para cómo se calcula el límite en una sola variable. ¿De acuerdo? El siguiente concepto que hay que revisar es el de derivada de una función vectorial, ¿sale? ¿Qué es la derivada de una función vectorial? Pues es algo bien sencillo. De hecho, con eso, con el concepto de límite en una variable, termina la primera sección y tenemos la primera lista de ejercicios, la 13.1, que es básicamente calcular límites entrada por entrada y nos pide hacer gráficas. Realmente no se enfoquen mucho en esto. Si quieren, lo vemos más adelante cómo graficar, ¿de acuerdo? Ok, la siguiente parte es calcular derivadas. Y aquí nos dan una definición de derivada, pero en realidad nos vamos a ir directamente a la parte interesada, a la parte interesante. Así como para calcular el límite de una función vectorial, calculamos el límite entrada por entrada, pues la derivada de una función vectorial, pues es la derivada de entrada por entrada. Son derivadas en una variable, luego entonces, pues hay que derivar la primera entrada, ya que termine de hacer ese esfuerzo, hago la derivada de la segunda entrada, y una vez que termino de hacer eso, hago la derivada de la tercera entrada. Si esta derivada, esta y esta derivada existen, pues entonces existe la derivada de R, ¿de acuerdo? Así de sencillo es. Entonces, nada más hay que derivar en una variable entrada por entrada. Lo que pasa es que ahora se deriva con respecto de t, pero pues, hagan de cuenta que la t es la x que conocieron, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, en esta que tenemos aquí, en este ejemplo que tenemos aquí, la derivada de 1 más t cúbica, pues da 3t cuadrada. La derivada de t por e a la menos t es 1 menos t, e a la menos t, ¿de acuerdo?
Y la derivada de seno de 2t es 2 coseno de 2t, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, pues no tiene mucho caso, simplemente es derivar una, dos y tres entradas y con eso pues calculamos la derivada de una función vectorial, lo cual lo hace sumamente sencillo. Aquí vienen algunas reglas de derivación, pero estas reglas de derivación son cuando combinamos producto punto y producto cruz, ¿sale? No le hagan mucho caso, generalmente vamos a hacer primero estas operaciones y ya después hacemos el cálculo de la derivada. Y después de eso viene la parte de la integral. Pero nuevamente, tú tienes una función, función vectorial, ¿de acuerdo? Tiene tres entradas y lo que significa pues es integra la primera, integra la segunda e integra la tercera. Si esas tres integrales existen, pues entonces tienen la integral de la función vectorial. Es decir, el límite es una aplicación que va entrada por entrada, la derivada es una aplicación que va entrada por entrada y la integral es una aplicación que también va entrada por entrada. Con eso es más que suficiente para, con eso es más que suficiente para que nosotros tengamos estos tres conceptos: derivada, límite, derivada e integrales. ¿De acuerdo? De hecho, aquí se tiene un ejemplo muy sencillo. ¿Sale? Si ustedes quieren integrar una función vectorial de manera indefinida, ¿de acuerdo? Pues integran la primera entrada, la integral del coseno es de seno, la integral del seno es menos coseno y la integral de t pues es t cuadrada sobre 2, que con eso se cancela, ¿de acuerdo? Y aparte, como es una integral definida, tiene una constante de, de integración, donde esa constante de integración ahora ya no es número, ¿de acuerdo? En este caso va a ser un vector, esta C va a ser un vector que va a tener CI, CJ y CK. Son tres constantes porque son tres entradas vectoriales. ¿Sale? Entonces, con eso se termina la primera sección de lo que tenemos que trabajar. Y después vienen las aplicaciones. Pero en este momento me gustaría que le dejáramos hasta aquí con esta parte, ¿de acuerdo? Y dejar para una clase para el día miércoles, ver lo de longitud de arco, curvatura, y otros dos conceptos que se tienen que ver. Y con eso se termina el parcial, ¿de acuerdo? En realidad es un parcial sumamente corto, ¿sale? Entonces, pues nada más para concluir esta sección de explicación, tenemos tres conceptos a revisar, que son límite, derivada e integral. Este capítulo inicia en la página, ¿qué? 883, si no estoy mal, ya casi llego. No, 863. Este es el concepto de límite, que simplemente es el límite entrada por entrada, y con eso es más que suficiente. De hecho, eso es lo que se tiene que llevar técnicamente de apunte esta sección, ¿sale? Revisen un poquito más sobre los ejemplos, pero en realidad lo que se deben de concentrar de incluso de esta lista de ejercicios, es todo lo que tenga que ver con el cálculo de límites, ¿sale? No tanto con lo de gráficas, sino con lo de límites. De hecho, son muy, muy pocos, ¿sale? Después, lo que tienen que hacer es ver el concepto de derivada, que el concepto de derivada nos vamos a tomar el teorema número 2 como concepto de derivada, que simplemente tú quieres calcular la derivada de una función vectorial, pues deriva entrada por entrada y eso es más que suficiente. Y después de eso, pues ya vienen todos los ejercicios junto con la parte de integración. De integración es el concepto que estamos tomando. La integral de una función vectorial, pues es la integral entrada por entrada y eso es todo. ¿Salen? Y después vienen los ejercicios y eso sería como que la parte introductoria. ¿De acuerdo? En este caso no son tantos ejercicios.
Vamos a dar muchos más conceptos acerca de longitud de arco y curvatura y con eso terminamos el parcial. Es decir, si todo sale bien, después de esto, pues estaremos haciendo este examen el próximo miércoles antes de irnos de vacaciones. Sí, realmente quiero dejar que no haga nada en vacaciones, más que darle los temas que vamos a ver regresando de vacaciones, porque probablemente en diferencial en varias variables, integral en varias variables, o al menos diferencial en varias variables, lo tengamos que ver en línea también, ¿de acuerdo? Pero sí quiero que por lo menos se dediquen a estudiar algo más o se desestresen con otras cosas, pero eso ya lo iré resolviendo dependiendo de cada uno de ustedes, según me diga, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna duda hasta aquí, problema. Este, si tienen dudas, no hay dudas. Entonces les recomiendo que vayan resolviendo la primera parte. El próximo miércoles damos la clase de longitud de arco y curvatura y con eso estaremos terminando todas las explicaciones para poder em, pasar a la parte de ejemplos y ejercicios, ¿de acuerdo? Estaremos dando viernes y lunes para hacer algunos ejemplos y algunos ejercicios, algunas dudas que tengan. Y estaremos haciendo un examen muy, muy sencillo el día miércoles antes de vacaciones, ¿de acuerdo? ¿Salen? ¿Todos están de acuerdo? ¿No hay alguna duda? ¿Qué ejercicios tienen que hacer? Por el momento, necesito o es importante que hagan la lista 13.1 y 13.2. 13.1, concéntrense en la parte de límites y 13.2, concéntrense en la parte de derivadas integrales. No sé qué es Schoology, pero déjenme investigo y si es fácil hacerlo por ahí, lo hacemos. Lo que pasa es que otra de las características es que una vez que regresemos, van a pedir evidencia de cómo los estuve evaluando. Entonces, por eso es que sí quiero tener el soporte escrito de que tienen sus exámenes. Por cierto, los guardaron las hojas de su examen anterior, ¿verdad? Voy a suponer que dijeron que sí. ¿Sale? Ok, más les vale. Porque esas me las tienen que entregar el día que nos tengamos alguna clase o el día que nos reunamos para tener em, alguna actividad ya escolar, que al final del día esto va a pasar, entonces pues nada más hay que darle un poquito de tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Si no hay ningún otro problema, entonces por el momento damos terminado la clase. Para aquellos que quieran revisar algo o algunas instrucciones de lo que vemos aquí, subiré los materiales a subiré este mismo material a Dropbox para que lo puedan revisar. Y para los que no lo hayan visto, pues avísenles que van a encontrar la clase, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este, ok, ¿dudas hasta aquí? No, profe, gracias. Ok, en cuanto al examen, no se preocupen si lo enviaron un poquito tarde, si fueron 1 o 2 minutos, no hay ningún problema, pero les aviso si va a tener algún detalle, ¿de acuerdo? Y nos vemos el próximo miércoles, igual que a las 7:30 es lo normal. Sí vamos a iniciar media hora tarde por los diferentes avisos por parte de gobierno. Y las calificaciones en cuanto te las tengas se las envío, ¿de acuerdo? Yo creo que sería todo por el momento. ¿Vale? Sus calificaciones en cuanto las tengas se las envío. Creo que eso ya me lo habían preguntado al principio. ¿Qué más? Sus calificaciones en cuanto se pueda. Eso va a ser sus calificaciones en cuanto se pueda. Las clases las vamos a tomar a las 7:30 y la próxima vez que nos vemos es el miércoles, ¿de acuerdo?
El miércoles que va a ser ya primero, ¿verdad? Dios, qué rápido se fue el año. En fin, bueno, para como está yendo, que se vaya rápido, está bien. ¿Sale? Cuídense mucho y el próximo miércoles les subo fotos de cómo va mi plantita, ¿de acuerdo? Cuídense todos, un abrazo a su familia. Cuídense mucho. Igual nos vemos. Bye a todos.